Bueno, hemos leído en Juan capítulo 6 en el verso 7, ¿verdad? Y esto nos deja claro o nos lleva a una verdad que muchos leen, pero no siempre disciernen con profundidad. Cuando Jesús está delante de una multitud hambrienta, Felipe responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mira bien lo que está pasando allí. No era falta de inteligencia, no era pereza, no era rebeldía abierta, era algo más sutil y más común de lo que muchos quieren admitir. La mente natural, ¿verdad? Estaba intentando medir una necesidad sobrenatural con cálculos humanos. Y allí está uno de los tropiezos más frecuentes del creyente. Cuando Dios quiere mostrar su poder, el hombre muchas veces responde con cuentas, límites, estadísticas, lógicas cerradas y proyecciones de escasez. En esta mañana quiero enseñarte algo que la mente natural, ¿verdad? Siempre quiere sentirse segura antes de creer, pero el reino de Dios no funciona así. La mente natural dice, primero muéstrame cuánto hay, cuánto alcanza, cuánto falta, cuánto tiempo tomará, cuántos recursos tengo, cuántas personas me apoyan, cuántas puertas están abiertas. Pero cuando Dios entra en escena, Él no empieza por el tamaño de los recursos, Él empieza por su propia suficiencia. Y aquí es donde muchos se traban, porque siguen pensando que el milagro depende de que primero aparezca una cantidad razonable. No, lo sobrenatural no nace de una cuenta favorable, nace de la intervención de Dios sobre lo suficiente. Estamos hablando que Felipe vio la multitud y pensó correctamente desde una mente humana. Si lo miramos desde la lógica, tenía razón. El número de personas era grande. El dinero necesario era demasiado. La demanda superaba la provisión visible. Pero es allí donde tenemos que analizar el detalle. Tener lógica no siempre significa tener la revelación. Y hay gente que se ha vuelto experta en analizar escenarios, pero sigue siendo torpe para discernir cuando Jesús quiere hacer algo. Aleluya, oh Santo de Israel. ¿Verdad? Se vuelven torpes para entender cuando el Señor quiere hacer algo que no cabe, ¿verdad? En la lógica de siempre. Por eso vamos a ver personas que oran, que ayunan, que leen la palabra, pero cuando llega el momento de creerle a Dios para algo que excede sus números, retroceden. No porque no amen a Dios, sino porque todavía siguen subordinando la fe a lo que ven posible. Todavía siguen creyendo a lo que sus ojos físicos están viendo. Y esto pasa todo el tiempo. Una persona dice, yo quiero servir al Señor, pero no tengo dinero. Otros dicen, quisiera emprender, pero no tengo apoyo. Otros dicen, quiero salir de esta etapa, pero no tengo contactos. Otros dicen, quiero obedecer a Dios, pero en este momento no me alcanza. ¿Te das cuenta? La mente natural siempre se enfoca primero en lo que falta, en lo que tiene. Y yo no estoy diciendo que debemos ignorar la realidad. Siempre les he hablado, hay una realidad que no se puede negar. Está allí, no se puede negar. Lo que yo estoy diciendo es que sobre esa realidad visible, aleluya, no podemos convertirla en la realidad del Señor o en la expectativa espiritual, porque cuando lo visible gobierna nuestra fe, terminamos obedeciendo a la escasez más que a Dios. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, vemos una viuda. Se presenta delante de Eliseo con una crisis real. Los acreedores vienen por sus hijos. Había una necesidad. La necesidad no era imaginaria.
El problema era real, era concreto. Cuando el profeta le pregunta qué tienes en casa, ella responde casi minimizando todo. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Mira la forma en la que ella habla, ¿verdad? Habla la escasez. Primero dice que no tiene nada y después menciona lo poco que tiene. Y así trabaja una mente natural. Primero magnifica la carencia y luego desprecia la semilla. Dios no necesitaba, ¿verdad?, que ella tuviera una casa llena. Dios iba a usar lo que ella tenía en las manos. ¿Qué tenía en el momento? Una sola vasija. Y era suficiente, porque lo que en las manos humanas parecía insuficiente, en las manos de Dios se vuelve ese punto de partida para multiplicación que salvó su casa. Y esta es una confrontación que Dios nos hace, porque muchas veces estamos diciendo yo no tengo nada, mostrándole a todo el mundo un espíritu de conmiseración, un espíritu de que yo soy pobre. En Dios no somos pobres, si Él es el dueño del oro y de la plata, si Él es el todopoderoso, si Él es el rey de reyes, el señor de señores, si yo soy hija, tengo identidad de hija. Entonces yo no puedo seguir mostrándole al mundo, mostrándole a mi hermano, mostrándole a las personas que están a mi alrededor ese espíritu de conmiseración, como de víctima, como de que nada lo puedo lograr. No, cuando en realidad tenemos, aunque no nos parezca, pero como a nosotros nos parece poco, lo descartamos. Tienes una idea, pero te parece pequeña. Tienes una oportunidad, pero no luce impresionante. Tienes una palabra que todavía no estás viendo en el escenario. Tienes fuerzas limitadas, pero todavía puedes obedecer. Tienes una puerta entreabierta, pero estás esperando una completa. Y por eso te paralizas. Y por eso la mente natural desprecia lo pequeño, porque no sabe imaginar la multiplicación de lo que eso puede hacer Dios, o de lo que Dios puede multiplicar sobre una semilla humilde, de lo que Dios puede hacer con eso poco que tú crees tener en tus manos. Fíjate bien, si miramos la palabra, nos vamos a encontrar con Moisés en Éxodo 4. Dios le está diciendo, ves a Faraón, y él empieza a sacar cuenta de sus limitaciones, que no sabe hablar, que no le van a creer, que no es suficiente, que mande a otro. Allí estaba actuando su mente natural, evaluando un llamado sobrenatural desde la incapacidad personal. Y muchos están bloqueando, muchos están bloqueados porque es que no entiendo, es que Dios a mí no me ha hablado. Están bloqueados porque siguen examinando el llamado desde sus debilidades, desde sus falencias, y no desde la presencia de Dios, y no desde aquel que dijo, al que llamo capacito, al que llamo preparo, al que llamo envío, aquel que dijo yo voy contigo, porque Él prometió acompañarnos todos los días. Es una promesa que Él hizo. Y vemos allí en esta escritura que Moisés estaba viendo las limitaciones. Aleluya. Moisés veía su boca, no estaba viendo el propósito. Él veía el riesgo, él no estaba viendo la liberación. Él veía la insuficiencia, pero Dios estaba viendo su respaldo. Esa es la diferencia. Aleluya. Esa es la diferencia. Cuando nosotros vemos desde lo pequeño, cuando estamos viendo desde lo que nosotros o de lo que a nosotros nos parece,
y no estamos viendo lo que Dios puede hacer a través de ti o en mí, porque nos estamos limitando, estamos viendo las cosas pequeñas, estamos viendo las cosas como que no vamos a poder, no lo vamos a lograr. Es que Dios lo va a hacer con la hermana, pero conmigo no. Estamos igualito a Moisés. Hay una diferencia cuando Dios respalda. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Dios te muestra algo y tú respondes con números. Dios te pide obediencia y tú respondes con presupuesto. Dios te impulsa a creer y tú estás respondiendo con estadísticas. Dios te llama a moverte y tú respondes con tus antecedentes, con tus fracasos, con tus frustraciones, con tus miedos, con tus comparaciones. Y después dice que estás esperando confirmación, cuando en muchos casos lo que estás es pidiéndole al Señor que a darte lo sobrenatural al tamaño de tu comodidad mental. No es más que eso. No es más que eso. Dios tiene el control. Dios no ha perdido ninguna batalla. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que él ha hablado, lo que él ha dicho, eso se va a establecer en tu vida y en mi vida. Aleluya. Dios te llama a moverte. Muévete. No desde tu mente natural, sino desde lo sobrenatural. Sí, hay una realidad. Como te decía, no la podemos negar, pero sobre esa realidad está lo sobrenatural de Dios. Y muchas veces respondemos así. Estamos esperando que Dios me confirme, pidiéndole al Señor confirmación de algo que ya Él habló, de algo que ya Él dijo. Y vemos aquí en Juan, ¿verdad? Que fue el pasaje que leímos, capítulo 6, verso 7, Jesús nos hace la pregunta porque Él necesitara información. Él sabía lo que iba a hacer. Y el texto mismo lo deja ver allí, en Juan capítulo 6, verso 6. O sea, la pregunta no era para que Jesús entendiera el problema, era para exponer la forma en que los discípulos estaban viendo la situación. Y eso está pasando en la actualidad en la iglesia de Jesucristo. Hay momentos en que Dios permite que enfrentes una necesidad demasiado grande para que quede expuesta la estructura de tus pensamientos, y no para destruirnos, sino para mostrarnos cuánto de tu vida todavía está gobernada por esa mente carnal, por esa mente natural. Porque una cosa es cantar que Dios es proveedor y otra muy distinta es mantenerte en paz cuando la nevera está vacía, cuando no hay de dónde coger, cuando nadie todavía ha tocado a la puerta. Es difícil, porque Dios es sanador. Cuando hay un dictamen médico que dice un decreto que ha levantado el enemigo. Pero eso para Dios no es nada. Aleluya. Dios es bueno. La mente natural dice, se acabó, no hay salida, esto no alcanza, vamos a perderlo todo. Mejor dejemos de sembrar, dejemos de obedecer, deje de diezmar porque no me va a alcanzar. Limitamos, esa es la mente natural. Limitamos lo que Dios quiere hacer. Dejamos de confiar porque no da, porque si hacemos la cuenta no nos va a dar. Pero la fe no está negando la presión de la fe. Mira la presión sin rendirle el corazón a la escasez. Una persona guiada por Dios puede organizarse, ajustarse, actuar con sabiduría, pero sin soltar la convicción de que el Padre sigue siendo esa fuente, aunque los recursos visibles estén tensos, aunque estemos viviendo ciertas situaciones.
porque la diferencia no está en ignorar el problema, sino en quién gobierna la interpretación del problema. Aleluya. Es entender esto. Pasa en los ministerios, en las personas que dicen somos pocos, no tenemos local, no hay instrumentos, no hay tecnología, no hay recursos, no podemos hacer nada. Pero si usted ve que la Biblia deja claro que la gloria no iba a ser del hombre, y vemos ejemplos como Gedeón, él tenía demasiada gente al principio, pero si usted ve las estrategias de Dios, Dios le redujo el número. Usted puede leerlo allí en Jueces capítulo 7. Y Dios le da una señal, dice a aquellos que beban como perros, ¿te acuerdas? Que beban el agua. Dios le estaba mostrando, le redujo el número. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a permitir que Israel dijera que se salvó por su propia fuerza. Entonces esto debe enseñarnos algo tremendo a nosotros. A veces Dios no está esperando que aumenten tus números. A veces está rompiendo tu dependencia de ellos. 300 hombres fue con los que él pudo ir. Y Dios nos está confrontando. Oh Santo de Israel. Es una confrontación que hace falta de ser. Porque muchos no están limitados por la falta de recursos, están limitados por el razonamiento natural. Se han acostumbrado tanto a medir todo, a calcularlo, todo lo visible, que cuando Dios le pone delante un escenario imposible, en vez de verlo como una plataforma para subir, para mostrar el Señor su gloria, para mostrar su poder, lo ven como una señal de retroceder. Muchas veces el escenario imposible no es una prohibición, es una invitación a entender que dependemos de un Dios bueno de una manera más profunda, a entender que dependemos de un Dios sobrenatural, que dependemos de un Dios que puede hacer lo imposible posible. Y yo no te estoy hablando en esta mañana o que vivas irresponsablemente, ni que rechaces la administración o que ignores la planificación. No, porque Jesús mismo mandó a recoger lo que sobró. Hay orden en el reino, hay sabiduría, hay que saber administrar lo que Él nos entrega. Pero una cosa es administrar lo que Dios da y otra muy distinta es cerrarle la puerta al poder de Dios. A veces el Señor te está diciendo, da lo que tienes. Pero es que si, ay Señor, es que si doy lo que tengo me quedo sin nada. Y es Dios probándote para multiplicarte. Y es Dios probándote para hacer algo maravilloso, no solamente en tu corazón, sino que puedas glorificar a Dios. Aleluya. Y hay personas que no se mueven hasta que todo cuadre, hasta que todo esté seguro, hasta que todo parezca viable. Y la última palabra siempre la tiene el Señor. Y muchas veces vemos que Él se glorifica antes de que el panorama se vea lógico. Tenemos ejemplo, Abraham, él recibió una promesa cuando su cuerpo ya estaba como muerto, dice la palabra, ¿verdad? O sea, ya estaba viejo. Su cuerpo estaba como muerto, dice la palabra. Romanos 4, versos 19 al 21. Y aún así él no se debilitó en la fe. Y eso no significa que él estaba ignorando su realidad, porque el texto lo dice claramente.
que consideró su cuerpo. O sea, él estaba viendo su condición. Él ya estaba viendo su condición porque la fe no es ceguera, ni una ceguera emocional. La fe es mirar la realidad sin permitir que la realidad tenga la última palabra por encima de Dios. Y ese es el punto aquí en este mensaje. Felipe vio la multitud y el problema no fue verla. El problema fue pensar que la realidad visible agotaba todas las posibilidades. Hay personas que viven haciendo inventario de lo que les falta, pero nunca presentan con fe lo que tienen. Y mientras sigan así van a vivir frustrados. El reino no avanza desde la queja, desde la insuficiencia. El reino avanza desde la entrega de lo poco que se tiene en manos del Señor. ¿Recuerdas la viuda que entregó todo, la última blanquita que tenía en las manos? Y Dios vio el corazón, que entregó la blanquita, pero aún así dice que dio más que los ricos que estaban ahí. Aleluya. Y aquí estamos viendo 5 panes y 2 peces en manos de un muchacho. No resolvía nada. 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús alimentaron a una multitud. Es la diferencia. Y esto es lo importante. No es solo lo que tienes, sino en manos de quién estás colocando lo que tienes. Y vamos a ir todavía un poco más profundo. Esos números limitados muchas veces no son dineros o recursos materiales. A veces son emociones. Ya no me gusta, ya no me queda fuerza, no tengo ánimo, no tengo apoyo, no tengo palabras, no tengo experiencia. Pero si Dios está llamándote a dar un paso, tu debilidad no es necesariamente una descalificación. Ese es el contexto perfecto para que Él muestre que el poder viene de Él y no de ti. Y Pablo entendió cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Allí en Segunda de Corintios, cuando él en Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, él dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto destruye la lógica orgullosa que cree que primero tiene que ser fuerte para ser usado. No es así. Dios te usa precisamente cuando ya no puedes presumir de nada, para que quede claro que fue Él que lo hizo. Es que yo no he estudiado homilética, es que yo no he estudiado santo, hermenéutica, es que yo no tengo léxico. Mire, yo he conocido pastores, conocí al comienzo del evangelio en mi vida a un anciano que él no sabía leer, pero eso no le impidió. Mire, el Espíritu Santo le enseñó la Biblia. Y ese varón lo usaba Dios de una manera sobrenatural. Vea, se sabía la Biblia como usted no se lo imagina. La realidad era que él nunca había estudiado. La realidad era que él nunca se había preparado en un colegio. Esa era la realidad. Pero lo sobrenatural era que era el Espíritu de Dios, que era Dios mismo quien le había enseñado su palabra. Cada madrugada, como decía él, cada madrugada, porque Dios conocía su corazón y el hambre que él tenía y la necesidad de conocerle cuando el Señor se le reveló a él. Con esto yo quiero mostrarte muchas veces los impedimentos o lo que nosotros le colocamos al Señor, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que mi esposo no me deja, es que como él todavía no es cristiano, entonces yo no puedo ir. No,
Todo eso es la mente carnal, la mente humana, argumentos, oh Santo de Israel, oh bendito Dios. Dejemos de adorar la lógica cuando Dios nos está llamando a creer. Deja de ponerle techo a lo que Dios puede hacer porque tus cálculos todavía no están cómodos. Deja de usar la escasez como argumento para desobedecer. Deja de pensar que porque no ves suficiente, entonces Dios no está actuando. Porque si sigues razonando todo desde esa mente natural, vas a terminar llamando prudencia a lo que en realidad es incredulidad refinada. Y aquí hay una diferencia entre la prudencia y parálisis, porque la prudencia te ordena, la incredulidad te inmoviliza. La prudencia te hace depender de Dios con sabiduría, pero la mente natural te hace depender solo de lo que puedas explicar. Y cuando vives así, vas a perder la capacidad de reconocer cuando estás delante de una oportunidad para ver a Dios multiplicar. Aleluya. Por eso es que en este pasaje habla de pan, o sea, habla de mentalidad, habla de cómo el hombre reacciona cuando lo visible es menos de lo necesario. Habla de cómo el corazón se revela en medio de la escasez. Habla de cómo Jesús no se intimida por la insuficiencia que asustó a los discípulos, porque el mismo Cristo que vio aquella multitud no retrocedió. Él sigue viendo hoy tus escenarios limitados sin entrar en pánico. Él no está alarmado por la escasez que a ti te rodea, que te roba el sueño. Él no está confundido por la necesidad que a ti te parece demasiado grande. Él sabe lo que ha de hacer. Así que hoy no respondas como Felipe, ¿verdad? Felipe respondió todo el tiempo. Aleluya. Aprende a presentar lo poco, a obedecer en lo pequeño, a organizar sin angustiarte, a creer sin negar la realidad, a recordar que cuando Jesús entra en un escenario, la insuficiencia ya no tiene la última palabra, porque la mente natural mira el número y dice no alcanza, pero la fe mira a Cristo y entiende que cuando Él bendice, parte y reparte lo poco, deja de ser el final de la historia. Oh Santo de Israel. Y yo sé que usted dirá, estos temas son fuertes. Claro que sí, no nos agradan, pero es necesario que nosotros entendamos lo que muchas veces está deteniendo ver la multiplicación del reino en nuestras vidas. Cuando estamos viendo desde la lógica humana, cuando estamos viendo desde nuestros pensamientos, cuando estamos viendo, o sé que te releve Kende, o cuando vemos y hablamos desde la mente natural. Oh, aleluya. Dios tiene siempre el control. Dios no es loco. Oh Santo de Israel. Dios tiene el control absoluto de todo. Dios es bueno. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Esa es mi pregunta para ti en esta mañana. Como la viuda que tienes en tus manos,
Cuando la mente natural limita lo que Dios quiere multiplicar. Si tú ves, Felipe no respondió con fe, él estaba respondiendo con lógica. Él vio la cantidad de gente, el dinero insuficiente, pero él no estaba viendo a Jesús como la fuente. Y eso hace la mente natural. Hace cuentas, pero no tiene revelación. Mide lo visible, pero ignora lo sobrenatural. Y Romanos capítulo 8, verso 7 dice, la mente carnal se opone a Dios. Así dice, ¿verdad? Oh Santo de Israel. Cuando Dios quiere multiplicar la mente natural, entonces pone límites. Dios no pregunta por recursos. Dios está preguntando por disponibilidad. Jesús preguntó de dónde compraremos pan. Y no era falta de conocimiento, era una prueba. Pero Felipe pensó en dinero y Jesús pensaba en el milagro. Dios no necesita lo que tú tienes, lo que tú no tienes, perdón. Él quiere lo poco que tú sí tienes. Y fíjese allí, Juan, capítulo 6, verso 9, nos muestra, aquí está un muchacho. La mente natural ve escasez, la fe ve multiplicación. Felipe dijo, no bastaría, pero Jesús sabía, va a sobrar. La diferencia, ¿verdad? La mente natural no alcanza, pero fe en las manos de Dios se multiplica. Y allí cuando hablábamos de la viuda, en Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿verdad? Se multiplicó el aceite. Porque lo que no se entrega no se multiplica. El milagro ocurrió cuando el pan fue entregado. Jesús lo bendijo y luego lo repartió. Entonces lo que retiene se queda pequeño. Lo que entregas en las manos de Dios se vuelve abundante, iglesia. Jesús rompe la lógica, ¿verdad? Para activar lo sobrenatural. Él sentó a la multitud, dio gracias antes de ver el milagro. Eso era fe. Agradecer antes de ver, creer antes de recibir. Por eso es que la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Deja de pensar como Felipe, deja de medir con esa mente natural. Lo poco en tus manos no es el problema. El problema es cómo lo estás viendo tú. Y en esta mañana debes renunciar a esa mente natural. En esta mañana debes activar la mente de Cristo. Lo poco en tus manos, el Señor, ponlo en las manos del Señor y será multiplicado. Porque el Señor en esta mañana rompe toda mentalidad de escasez, quita todo límite de la mente natural. El Señor hoy está activando fe para multiplicación, aunque no entendamos. Creemos aunque no veamos. Pero tú eliges, porque Él sigue siendo el Dios que multiplica. Amén. Demos gracias al Señor. Demos gracias a Dios por su palabra, por su amor, por su misericordia. Demos gracias a Dios porque en esta mañana Él nos ha permitido entender lo que Él ha colocado en nosotros, en nuestras manos. Dale honra a Dios porque Él ha sido bueno y fiel. Deja que Él actúe, deja que Él siga trabajando en ti, en los tuyos. No detengas lo que Dios quiere hacer. Amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.